A ver ahí. Ahí está. Ahí la tienen. Ok. Una frase que se va a mencionar en este pasaje, en el capítulo 8 de Éxodo, y que quisiera que recordáramos y que cuando pasáramos, ¿verdad?, los versículos, pues pudiéramos pensar en esta frase, en este propósito de Dios. Dice Moisés, le dice a aquel hombre, al faraón, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y vamos a ver en qué contexto es que lo dice Moisés a faraón. Vamos a leer, si tienen sus Biblias, ya el pastor les decía que estamos en Éxodo 8. La semana pasada veíamos una plaga anterior y ahorita vamos a ver las plagas 2, 3 y 4, o segunda, tercera y cuarta. Así que vamos a comenzar a leer todos juntos, si me acompañan en la lectura. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo,
he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y asimismo, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, vamos a ver. Quiero empezar pues enunciando algunos de los propósitos, ¿verdad? ¿Por qué estas plagas? Que si vemos la palabra plagas también podría derivar o significar como golpes. Entonces Dios estaba manifestando esas plagas, estaba golpeando a Egipto, estaba pegando ahí. Entonces dice, cada plaga no es un castigo al azar. No era como que a ver qué se le ocurre a Dios y a ver si ahora es un animal, luego otro, a ver qué hacemos, ¿no? Era, sí, dedicado o enfocado en un juicio directo contra los dioses de Egipto. Incluso en la frase que tenemos como el título, ¿verdad? Vemos que es para que conozcas que no hay Dios como Jehová nuestro Dios. O sea, tenían muchos dioses los egipcios, pero no hay como Él. Entonces, va dirigido a un juicio contra los dioses egipcios. Dios demuestra su supremacía absoluta. Es un mensaje, cada plaga tiene un mensaje. Cada golpe de Dios sobre Egipto tenía un mensaje. Dice su supremacía absoluta para que sepas que yo soy Jehová. Las plagas son un anticipo también de los juicios del Apocalipsis. Si uno ve el Apocalipsis, también algunos temas, símbolos, ¿verdad? Podemos extraer ahí de esas plagas. Dios vuelve a usar incluso agua, sangre, langostas, tinieblas. Desgraciadamente, cuando uno lee esos pasajes, dice la Biblia, pero ni aún así los hombres, ni aún con todo eso, se arrepintieron. Así como terminamos este pasaje, ¿no? Este capítulo. Ni aún esta vez, dice de Faraón, ni aún así. Entonces pasamos a lo que les decía, los ídolos en Egipto, ¿verdad? Ya vimos en el capítulo 7, ¿verdad? Cuando Dios, a través de Moisés, golpea el agua, ¿verdad? Y entonces esa agua se convierte en sangre. Eso iba dirigido a un dios del Nilo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver que también hay una diosa
que se llama Jequet, que tenía cabeza como de rana, ¿verdad? Y hablaba de la fertilidad o tenía digamos, propósito para los egipcios. También otro dios, Heb, que era dios de la tierra. Y ahorita vamos a ver cómo se puede relacionar con lo que Dios estaba golpeando en Egipto, ¿verdad? Con aquella plaga de ranas, con aquella plaga de piojos, y después con una mezcla, ¿verdad? O un enjambre, también algunos traducen, de estos animales dañinos, moscas, tábanos, y esto está relacionado con esta diosa Kepri, un dios o diosa escarabajo, ¿verdad? Que tenía que ver con el sol naciente, con resurrección, con vida, etc. Entonces, vean cómo va golpeando de alguna manera y va dando el mensaje a los egipcios y a Faraón especialmente de que ellos no estaban en control y que sus dioses tampoco estaban en control de todo eso que ellos asumían acerca de esos dioses. Muy bien, tenemos el versículo, no vamos a correr todos los versículos, no nos daría tiempo, pero seleccioné algunos, ¿verdad? Y vayamos viendo qué mensajes, qué lecciones, qué palabras usa aquí el escritor de Éxodo para hablarnos de muchos otros mensajes para nosotros también. Así como Dios habló a Egipto, yo creo que hoy el Señor quiere hablarnos a nosotros. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. Mire, siempre vemos la vida aquí de Moisés y Dios le dice algo y ¿qué hace Moisés? Va y lo hace, ¿no? Vemos en los siervos de Dios que a veces hasta ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y dijo Dios, ve y haz esto. ¿Y qué pasó? En el siguiente versículo lo hace. Entonces veamos cómo a veces nosotros tenemos la idea de mandamiento. Yo no sé qué idea tengamos nosotros de mandamiento, de ordenanza, ¿verdad? Pero tal vez en nuestra vida, a lo mejor ha habido personas que han abusado de autoridad y pensamos que ordenanza y estatuto y mandamiento y todas esas palabras tienen que ver con imposición, con autoritarismo, ¿verdad? Tiene que ver con pues dañarnos, ¿verdad? Etcétera. Con denostar, etcétera. Pero en el caso de cuando Dios habla de mandamiento, fíjense, es una palabra que tiene que ver con el concepto de vínculo. Entonces, cuando Dios está mandando algo, es que Dios se quiere vincular contigo. Es una forma en la cual Dios te está buscando y quiere tener una relación. Tenemos que cambiar nuestro concepto de que alguien me manda y como que me está viendo como su sirviente, como su gato, diríamos algunos, ¿no? Y lo vemos así como, es el gato del otro, ¿no? Y lo vemos así como denostativo, peyorativo, pero no es así en el caso de Dios. Tenemos que quitar de nuestra mente que mandamiento, en el caso de Dios, cuando Dios nos manda algo, te está invitando a tener una relación con Él. Ese es el caso de Moisés. Cuando Dios dice, a ver, yo con Moisés voy a hablar como un amigo habla con su compañero, porque tengo una relación tan especial con Él, porque hay mandamientos y Él simplemente es fiel. Entonces vean, si lo cambiamos así, cuando vemos al Señor Jesús decirnos, vosotros sois mis amigos, sí, sí que, si se quieren vincular conmigo. O sea, si hacen lo que yo les digo, porque el Señor está buscando vínculo. Si quitamos esa impresión de que es un Dios, un Señor, Jesucristo, queriendo dominarnos, queriendo esclavizarnos, queriendo imponer su voluntad así arbitrariamente, vamos a tener problemas y vamos a pensar que es uno más de aquellos que han abusado de autoridad. Pero en el caso de Dios no hay, para que sepas que no hay como Jehová nuestro Dios. Entonces, a lo mejor has tenido otros dioses que te han utilizado y han abusado, pero no es el caso de Dios. Bueno, aquí dice, entonces dijo Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, Jehová, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Pero fíjense, cuando yo investigué la palabra así en el hebreo, dice, literal, no es tanto que él lo dejara, le estaba pidiendo, déjalo ir, sino le estaba diciendo, envía a mi pueblo. Envía a
a mi pueblo. O sea, le estaba pidiendo Dios a Faraón que enviara. No solamente no lo retengas, ¿verdad? Suéltalo, quítale la correa. No, no, no. Envía. Y ahorita vamos a ver porque tiene consideraciones en otros versículos cuando habla acerca de esta plaga de ranas. Dice, envía a mi pueblo. Y el propósito, cuando Dios nos manda algo, es porque tiene un buen propósito. Por eso también tenemos que quitarnos de la idea de aquellos que nos han engañado, a lo mejor, haciéndonos creer con mentiras. Dice, para que me sirva. Es decir, para que me sirva tiene que ver con, para que trabaje para mí. Ahora va a trabajar para mí. Ahora, pero no quiere decir que va a pasar de ser esclavo tuyo para ser esclavo mío. Va a pasar de ser esclavo tuyo para ser libre, y en esa libertad ese pueblo va a elegirme a mí. Elige ser mi siervo. Es libre para elegir ser mi siervo. Mientras está contigo, Faraón, no hay elección, porque hay imposición, porque hay esclavitud, porque hay cadenas, hay látigo, hay armas, hay dominios, hay autoridad sobre ellos. Pero quiero que tú lo envíes para que ahora trabaje en libertad para mí. Y si no lo quieres dejar ir, y si no lo quieres también, parece como que dice condicional, pero en realidad Dios está diciendo, y como no lo vas a dejar ir, porque Dios sabía que no iba a querer. Aquí tenemos que pensar en que Dios conoce todo acerca de cómo nosotros vamos a reaccionar. Es la presciencia de Dios de la que Pedro habla. Él conoce anticipadamente cómo va a reaccionar nuestro corazón. Entonces, y como no lo quieres dejar ir, fíjense, dice, he aquí yo, no es y sí, es como no lo quieres, yo voy a castigar, yo voy a golpear con ranas todos tus territorios. Ok, bueno, pasamos al siguiente versículo. Me brinco algunos, ¿verdad? Pero ya sabemos, pasó lo que llegaron las ranas, subieron del río, ¿verdad? Dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Entonces vemos que estos hechiceros, miren, aquí es esta diosa Heket, la diosa egipcia de la fertilidad, concepción, nacimiento, representada a menudo así como una mujer con una cabeza como de rana. Las ranas eran sagradas para los antiguos egipcios, simbolizaban la abundancia, la nueva vida que traían las crecidas del Nilo. O sea, cuando crecía el Nilo, pues se derramaba, ¿verdad? Las tierras y los campos reverdecían. Tenía que ver también con eso, fertilidad, con nueva vida que traían las crecidas del lino. Y Heket también era conocida por su papel como comadrona, ayudando a las mujeres durante el parto y presidiendo los nacimientos. Fíjense, creían que ella asistía a las mujeres en el nacimiento de los hijos. Bueno, entonces dice que estos hechiceros, estos hombres, Faraón, así como los reyes de la antigüedad, tenía pues su corte, tenía sus sabios, tenía sus consejeros, etcétera, ¿verdad? Sus ministros, vamos a decir. Estos Cartumim, que esa es la palabra que se traduce como hechiceros, son magos de Egipto, adivinos de la corte, sacerdotes o sabios. Y estos hombres, queriendo demostrar que también tenían cierto poder, en lugar de decir, bueno, vamos a deshacernos de las ranas, dicen, vamos a poner más ranas, así como bueno, ya estamos inundados de ranas, ¿verdad? Pero el orgullo, ¿no? El orgullo de decir, no solo tú puedes hacer esto con ranas, yo también puedo, aunque eso no ayude a nada, ¿no? Bueno, entonces vemos ahí cómo estos hombres, pues, con un poder, ¿verdad?, maligno, un poder de Satanás, pudieron hacerlas venir, aunque eso agravara simplemente el problema. Vemos aquí también este pasaje. Dice, bueno, nos brincamos al 10 y dice, y él dijo, mañana, perdón, ¿por qué está diciendo esta parte de y él dijo mañana? ¿Por qué? Porque Moisés le pregunta a Faraón, a ver, dime, ¿cuándo quiere? Para que tú sepas exactamente que no es la suerte que se van a ir estas ranas, ¿verdad? Que no fue al azar, que no fue la fortuna, ¿verdad? De que pues, se cumplió el ciclo de vida de las ranas y simplemente de un día para otro se murieron. No, a ver, dime,
¿cuándo quieres que le diga a Dios que quite esta peste, esta plaga? Y este hombre, fíjense, yo puse ahí orgullo, ¿no? ¿Por qué orgullo? Porque si tú estuvieras inundado de ranas, tuvieras ranas en tu cuarto, en tu cocina, en todos lugares, imagínense aquí inundado de ranas, uno en la cabeza de aquí, ¿verdad? Del Dani, ahí, o sea, imagínense sentado, te levantas, Dani, y aplastaste una rana. No, hombre, bueno, imagínense, ¿cuándo dirían que quisieran que Dios les quitara esas ranas? ¿Cuándo dirían? Nosotros diríamos hoy, ¿verdad? Pero este faraón dice, no, hoy no quiero, hoy no, me aguanto este día. ¿Y cuándo dice? Mañana. Tal vez pensando incluso, bueno, algunos comentaristas, ¿no? Tal vez creían, es que Moisés ya sabe que las ranas se van a acabar ahorita, entonces viene y me dice cuándo quieres que se quiten y va a coincidir con que ya se van a ir ahorita. No, no le voy a decir hoy. Él piensa que le voy a decir hoy, pero le voy a decir mañana. Tal vez ese fue su pensamiento. Bueno, el orgullo, ¿verdad? ¿Qué hace el orgullo? Sin embargo, bueno, Moisés le declara cuál es el propósito por el cual Dios quitaría esa plaga. ¿Para qué? ¿Por qué Dios estaba golpeando a Egipto? ¿Y por qué Dios quitaba esa plaga? Porque Dios quería que conociera que no hay otro Dios, no hay Dios como nuestro Dios. Para que tú sepas, está bien, Faraón, mañana le voy a decir a Dios. Él podría haberlo quitado hoy, pero tú dices mañana, está bien. Le vamos a decir a Dios que sea mejor el día de mañana. Y así pasó. Sale de ahí la presencia, ¿verdad? Habla con Dios, Moisés, y Dios de un momento a otro, bueno, a tal grado que dice que se amontonaban o se apilaban las ranas por montones y era una pestadera, una pestilencia. Lo leímos ahorita, ¿verdad? Una pestilencia de esos animales. Entonces piensen cómo estos hombres, ¿verdad? Este pueblo, esta nación, pensaban las ranas como su Dios, ¿no? Tal vez sus estatuillas, ¿no? Acerca de esa diosa en su rana, y ahora tenían un desastre de ranas. Ahora tenían molesto, ¿no? Muy molesto todo el país. Ahora, vean, pasamos al 15. Y uno dice, bueno, ya vio que Dios exactamente cuando lo pidió, así lo hizo el Señor. ¿Quién fue? El Señor. Ahora, pero Faraón vivía, como digamos por ahí, vivía el momento, ¿verdad? Vivía al día. Él pensaba, ya ahorita estoy bien. Para él no importaba el futuro tal vez. Decía, solo el presente, y en este presente yo estoy cómodo. Y a veces pudiera pasarnos a nosotros algo parecido. A ver, yo hoy estoy cómodo, ya pasó. Sí, la pasé mal, pero ya pasó. En su momento le pedí a Dios que me ayudara, me ayudó, se acabó, ya, me olvido de Dios. Es algo parecido a lo que pasó en el corazón de Faraón. Dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, y vean cómo el reposo, confort, la comodidad, ¿verdad? Los lujos, el poder, el disfrutar, etcétera, se oponía a que pudiera en algún momento pensar cómo obedecer a Dios. Se resistió totalmente. Ok, y tal como lo había dicho el Señor, así va a suceder. No va a dejarlos ir. ¿Se acuerdan? Que dijo, pero no los va a dejar ir, sino con mano fuerte. Voy a tener que mostrar mis maravillas, mi poder. Solo así va a entender. El Señor sabe hasta qué momento vamos a entender. Y vean cómo también, porque vamos a irlo viendo, en este capítulo y en los que vienen, cómo va de alguna manera como increciendo, ¿no? Como dicen los músicos. Va subiendo de tono. No entendiste con una, ahora vas a entender con una un poquito más difícil y la otra un poquito más. Va subiendo la intensidad. Entonces, miren, pasamos a la siguiente. Dice el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón,
extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En esta plaga, miren, no hay advertencia. En la pasada vemos que Dios envía a Moisés, le dice: ve y di a Faraón. En esta no le advierte, no hay advertencia. Y tal vez Faraón ya dijo: no, ya no va a pasar nada. A veces así podemos pensar, ¿no? Pero sin advertencia llega la plaga. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esta plaga? Dice: los hechiceros, imagínense piojos por todos lados, ¿no? Los hechiceros también hicieron así. Y dice que los piojos por todo el país. ¿Alguna vez de niño les tocó ver o estar ustedes mismos piojosos? ¿No? ¿No les tocaron unos piojos de repente? ¿A poco no es molesto? Molesto, ¿verdad? Bueno, pues imagínense así estar, aquí imagínense todos llenos de piojos, piojos por todos lados. No, bueno. Y te bañas con agua y el agua así, con piojos te bañas, ¿no? No, bueno. No hay forma. Debió ser, nos parece gracioso, pero si lo viviéramos no nos parecería nada gracioso, nada gracioso. Incluso tener un perro medio pulgoso, dices: ay, no, no quiero tener ni siquiera al perro pulgoso. O imagínense los piojos. Entonces, estos piojos, pues, se metían incluso en la piel, ¿no? Molestaban. Entonces, imagínense esa incomodidad. Va subiendo. Ya no son las ranitas que clac, 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 molestas y lo como sea. Ahora ya están sobre de ti. Entonces, y vean cómo esto va a un ataque dirigido también a este Dios, ¿verdad? De la tierra. Entonces todo el polvo, imagínense todo el polvo que hasta anda volando por aquí, son piojos. Es increíble, ¿no? Como de alguna manera Dios estaba mostrando que esos animalitos, o eso que ellos de alguna manera idolatraban, pues podía ser algo que estaba fuera totalmente de control y que sus dioses no les servían para mucho. Entonces, aquí los hechiceros, fíjense, aquí los hechiceros cambian. Los magos ahora intentan revertir. Dicen: no, pues ya nos regañaron con lo de las ranas, que por qué más ranas. Bueno, ahora vamos a quitar los piojos. Pero no pudieron. No pudieron. Simplemente no había forma de sacar a esos piojos, de deshacerse de esa plaga. Y entonces dice: y hubo piojos tanto en los hombres, también los animalitos, ¿verdad? Todos piojosos. Y fíjense la declaración de los hechiceros, estos cartumín. ¿Qué dijeron ellos? Dedo de Dios es este. Algunos, miren, cuando lee uno dedo de Dios es este, uno piensa que ellos dijeron: no, esto ya es asunto de Dios, eso es cosa de Dios. Probablemente. Pero también otra interpretación es que pudieron haber dicho: no te preocupes, Faraón, este es el dedo de Dios, así nada más. Una cosa mínima, una cosa que no es para preocuparse. El dedo de Dios, no te va a hacer nada, es poca cosa. Como que lo minimizaron. También esa podría ser otra interpretación. Sin embargo, dice, no importa si era una u otra, el corazón de Faraón, otra vez, se endureció y no escuchó. No escuchó, dice, tal como Jehová que lo había predicho, ¿verdad? Lo había dicho antes. O sea, él sabía que ni con esta ni con piojos iba a haber ninguna diferencia. El faraón iba a seguir empeñado en su orgullo. El orgullo dice, bueno, una frase, ¿verdad? No es bíblica. Dice: el orgullo es el único veneno que te puede intoxicar si no te lo tragas a tiempo. O sea, el orgullo hay que tragárselo. Ya dices: bueno, perdí. Fíjense, algunos piensan que simplemente siendo insistente, ¿sí? es una ideología, frase, si ustedes quieren, filosofía que nos pueden vender el mundo. Dice: tú persiste, nunca te rindas, tú dale, no con nada,
En ninguna situación, en ninguna circunstancia, tú vas a lograr el éxito si solamente tú eres lo suficiente persistente. Ante nada te rindas. Tal vez esa era la filosofía de Faraón. Tal vez él pensaba, en algún momento tal vez Dios lo voy a aburrir, se va a cansar y va a decir, no, ya, deja en paz a Faraón, ya, vamos a buscarnos otro pueblo, Moisés, vente, vamos a... Tal vez él pensaba que se iba simplemente a fastidiar. A veces nosotros pensamos, tal vez a veces funciona, ¿no? Ser persistente. No importa cuántas veces te repruebes el examen, no importa cuántas veces no la hagas en la universidad, tú persiste. Pues puede funcionar con algunas cosas. Pero ojo, con Dios es diferente. No hay como Jehová nuestro Dios. No hay Dios como Jehová nuestro Dios. Eso es necesario que sepas. Que tal vez funcione ser persistente y ser insistente y ser terco con muchos temas, pero no en lo que Dios te está pidiendo. Si Dios sabes que te está pidiendo, hablando, revelando a través de su palabra algo que quiere de ti y tú eres terco, no simplemente Dios se va a ir y te va a dejar en paz. No. Va a estar allí tan fuertemente y el dolor va a ir creciendo. El dolor va a ir acrecentándose. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se aumentarán los dolores de los que sirven diligentes a otro Dios. Aumentan los dolores de los que sirven diligentes a otro Dios. Entonces, vean cómo tal vez nosotros pensamos así un poco a veces como Faraón. Solamente es cuestión de no rendirse nunca. Y fíjense el 21, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Esta es la plaga de las moscas. Bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más. No solamente algunos no solamente lo ven como moscas. Toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Ahora, aquí cabe aclarar algo. Dice, porque si no dejas ir, pero ¿se acuerdan que vimos que el si no dejas ir, en realidad Dios está diciendo porque si no envías? ¿Se dan cuenta? Aquí vale la pena ponerlo así porque dice, porque si tú no envías a mi pueblo, he aquí yo, ¿qué? Yo enviaré sobre ti. Fíjense, dense cuenta. Si tú no envías, yo envío. No va a desistir Dios. ¿Ok? ¿Sigue sin enviar? Yo enviaré sobre ti. ¿Se dan cuenta? No es que solamente dejara ir, sino que enviara. Porque Dios envió sobre él esa plaga de moscas. Ahora, cuando dice toda clase, dice toda clase, allí habla de multitud, de mezcla y de variedad. Ahora, esta parte de mezcla, variedad, multitud, también nos hace pensar en Éxodo 12. Si ustedes van a Éxodo 12, yo tengo aquí Éxodo 12, 38. Cuando sale el pueblo de Egipto, ¿quiénes creen que salen? Nosotros pensaríamos simplemente que sale los descendientes de Jacob, de Isaac, de Abraham. Pues no, dice la Biblia ahí en Éxodo 12, 38, que salió multitud de gentes, es decir, mezcla de gentes. No solo eran los descendientes de ellos, multitud. Entonces vean cómo cuando se ve en el original, ahí se ve mezcla, caray, mezcla. Y después ves mezcla, multitud o variedad. Allí en estos animalitos, ¿verdad? Que algunos traducen moscas, pero también cabe la traducción de mezcla de animales dañinos, salvajes. No solamente moscas. También algunos han pensado en esa, digamos, interpretación del pasaje. No solo moscas volando, insectos, no necesariamente eran insectos. Podían haber sido también, cabe la interpretación de que fueran simplemente animales dañinos de toda clase.
Entonces, fíjense, si tú no envías, ¿y qué es lo que salió? Esa multitud, esa variedad, esa mezcla. Yo envío sobre ti esa mezcla, esa variedad, esa multitud. Yo enviaré. Tú no envías, yo enviaré. ¿Sí se da cuenta? Como cuando uno puede ver eso detrás de las palabras. Ok, dice dos grandes interpretaciones, moscas, y es lo que les decía. La tradición cristiana y traducciones como la Reina Valera dicen moscas o tábanos. Pero algunos también interpretan como animales salvajes diversos. Se interpreta como fieras entrando en ciudades y casas en caos total en Egipto. También incluso como todo tipo de animales entrando en Egipto. Ok, y bueno, hay un dios también al cual iba, digamos, dirigido, enfocado, a Kepri, dios egipcio, el sol del amanecer. Renacimiento y transformación se le atribuía a él. Era el dios del renacimiento, la resurrección, la transformación. Simbolizaba la renovación constante de la vida y el universo. Y el significado, fíjense, el significado de su nombre dice, el que llega a ser por sí mismo. Alude a la creación constante y la vida eterna. Bueno, eso es algo de lo que pude, digamos, encontrar acerca de esto, ¿verdad? Y ahora, aquí vemos en el siguiente versículo, está pegadito a este, y esto no lo pude saltar porque es muy fundamental en este pasaje, en este capítulo. En la Biblia es fundamental. Entonces, miren, fíjense, dice, y aquel día, la palabra y aquel día, cuando uno escucha aquel día, dice, pues aquel día. No, en la Biblia no. En la Biblia es una frase, una palabra, es un marcador, vamos. Es algo así como que, hay que dirigir la mirada a esa palabrita. Esa palabrita es importante. Dice, en aquel día. Y es una palabra en hebreo que dice Bayom Jahu. Aquel día. Y ese aquel día hace un eco en un día de juicio en toda la Biblia. Día de juicio, pero también día de salvación. El día del Señor, ¿se acuerda? El día de Jehová. Cuando los profetas dicen Bayom Jahu, el que leía dice, está hablando de el día del Señor, del día de Jehová. Entonces, esta frasecita no podemos simplemente decir, solamente se refiere a esto, a contextualizarla al momento del pasaje, porque Dios, es algo que está diciendo Dios mismo. Entonces, está diciendo Dios, hay un eco allí, y fíjense por lo que viene. En aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo. ¿Sabe qué significa Gosén? Gosén significa acercarse. Acercarse. Entonces, vean, hasta ese nombre tenía una invitación. Había gracia, había misericordia, incluso en solamente esa palabra, Gosén. Dice, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y bueno, por eso puse este pasaje, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vea, aquí tengo Bayom Jahu en la Biblia. En Génesis 15:8 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y ahí ocupa esa frase, Bayom Jahu. En aquel día hizo Jehová un pacto. ¿Se da cuenta? Nos retrocede de Génesis al pacto. Aquí habla acerca de liberación, de juicio, pero también de salvación de su pueblo. Y después, miren, vamos a saltarnos todos sus versículos y en Zacarías 14:4. En aquel día, dice Zacarías, Bayom Jahu, se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Habla de Cristo. En el monte de los olivos, dice que está enfrente de Jerusalén al oriente. Dice, por si alguien no se ubica, si alguien no sabe los datos geográficos de qué está hablando el profeta, dice exactamente aquí, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos, dice, se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Se da cuenta? ¿Cómo tiene que ver esto?
Y está haciendo Dios, está ocupando una palabra que a lo mejor el faraón simplemente la pasó de largo, pero no los que lo escuchaban al tiempo, y nosotros menos, ¿no? En retrospectiva podemos ver. Marca un momento decisivo en el plan de Dios, ya sea histórico, profético o incluso escatológico, y es un marcador para el día de Jehová, símbolo del juicio y de la restauración futura. Muy bien, ok. Ahora, y dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Y fíjense, yo cuando veía esta parte, y yo pondré, me hizo recordar un pasaje anterior, un libro anterior. ¿Cuál? Y yo pondré. No podemos simplemente decir, pues Dios está hablando simplemente de lo que iba a hacer, ¿no? No, dice, yo pondré. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? ¿Qué dice? ¿Y qué? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Se dan cuenta cómo hay separación? Pondré enemistad entre tu simiente, tu descendiente y los míos. Y fíjense lo que dice el Señor. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Ya, qué claro, se ve, ¿verdad? Se ve hasta como dice, el Señor, como que nos va dejando pistas, como que es misterioso a veces el Señor, ¿verdad? Y dices, ya entendí. Está hablando el Señor de lo que le llaman ese versículo el protoevangelio, ¿no? Está hablando el evangelio mismo aquí. Y se lo está diciendo al faraón. ¿Y cómo va a creer que ese faraón ciego, verdad? Si no sabía, hubiera preguntado, ¿no? Si no entendía, hubiera pedido una explicación. Tal vez Moisés se la hubiera podido dar. Pero no. Y vea, dice, yo pondré redención, pondré enemistad. Dice, pondré redención entre mi pueblo. ¿Qué significa redención? Fíjense, la redención es liberación de la esclavitud. En este caso de Egipto, puede ser del pecado o de la muerte. Es un rescate mediante un precio. ¿Y cuál es ese precio del rescate? La sangre de Cristo. Es una restauración a una nueva relación con Dios. Ahora, la palabra que ocupa aquí es la última que dice ahí, pedut, que significa que es el resultado de la acción de redimir, es la condición de redención ya otorgada. Es lo que Dios estaba poniendo en su pueblo y el que no era su pueblo. Y es interesante porque aquí no dice entre mi pueblo y los egipcios, sino dice entre mi pueblo y el tuyo. Así nada más. Entre mi pueblo y el tuyo. Porque incluso egipcios podían creer. Incluso egipcios podrían ser redimidos. Y la redención es entre, ¿no? En medio, o sea, como cualquiera puede acercarse. Cualquiera podría hacerlo. Bueno, dice, marca la separación irreconciliable entre dos pueblos. Los que somos del Señor y los que no. Entonces podemos ver claramente que la Biblia nos está llevando hacia la redención en Cristo. Y podemos ver algunos pasajes. Por ejemplo, Hebreos, Colosenses, Tito, dice Colosenses, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención, el perdón de pecados. Y miren, es interesante porque en redención, que eso era un término como de contabilidad también, implicaba el pago de un precio. Pero no solamente el pago de un precio, sino el cambio de propiedad. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Cuando creemos en Él, cambiamos de propietario. Paga el precio y ahora somos de Él. Somos de Él. Ok, seguimos. Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos, Faraón le ofrece, dice, vayan, ofrezcan sacrificios a Jehová, pero háganlo aquí. No vayan, ¿para qué van tan lejos? Al desierto. No, aquí quédense, aquí ofrezcan. Y Moisés le contesta, no es posible. No es posible negociar eso con Dios. Es decir, no podemos nosotros decirle a Dios, está bien, quiero ser tuyo, de tu pueblo, te reconozco como mi Dios, mi Señor, pero quiero seguir viviendo aquí. Aquí en esta antigua nación, en mi antigua forma de vivir, en mi antigua forma de pensar, con mis mismos ídolos. Solamente a lo mejor tú vas a ser otro Dios más. No se puede. Es abominación para los egipcios. No podemos estar en un lugar a donde somos abominación para ellos. Y está claro que para los que no son del Señor,
lo que hacemos no es agradable. Abominación es una palabra que significa desagradable. Es decir, el creyente para muchos no creyentes puede resultar desagradable. Y es más, lo que se le ofrece a Dios como sacrificio, para ellos es desagradable. Pero ya estaba quedando demostrado que los animalitos que ellos adoraban o que relacionaban con dioses y adoraban, ahora eran algo apestoso, era algo molesto. Y los animalitos que ellos despreciaban, como las ovejitas, que eran lo que Dios pediría que ofrecieran, era algo para ellos abominable. Para ellos no lo querían. Incluso la actividad que hacían los hebreos era desagradable para ellos. Y eso nosotros también podríamos en algún momento pensar, yo quiero adorar a Dios a mi manera. Yo quiero agradar a Dios a mi forma. Yo quiero hacer las cosas a mi modo. Dios dice esto, pero yo lo voy a hacer a mi modo. No lo vamos a agradar así. Lo que Moisés está contestándole a Faraón es, no está establecido así. Y miren, al final, hay una frasecita, ¿verdad? No conviene que hagamos así porque ofreceríamos, no nos apedrearían. Y aquí dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Esa frasecita, como Él nos dirá, es bien importante porque es, vamos a adorarlo, no como, ni siquiera Faraón como se me antoje a mí, sino como Él ha pedido, como Él quiere. A esa forma es como podemos realmente agradarle. Ok, y bueno, ¿qué tiene que ver el desierto? Por eso lo subrayaba. Desierto, en hebreo es midbar. ¿Qué significa midbar? Fíjense, es del hebreo dabar, la cual significa hablar o palabra. ¿Se da cuenta? Mire, desierto tiene que ver, es una derivación también de una palabra que significa hablar. En el desierto, ¿dónde Dios les habló a su pueblo? En el desierto. ¿Se da cuenta? Cuando entendemos así, decimos, por eso el Señor quería. Bueno, el desierto también nos habla de un vacío, de vaciarnos. No podemos ir con las manos así todos pesados, ¿no? Con un montón de cosas, es ir vacíos. También tiene que ver con que vayamos a Él en dependencia a Él, dependiendo de Él, con fe, acercándonos a Él con fe. En el desierto podemos preguntarnos, ¿quién nos va a proveer? Hay que ir con fe. Ahí es donde se adora, cuando tenemos fe. De eso nos habla. Él nos revela cómo lo debemos de adorar. Bueno, 31 y 32, ya casi terminamos. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas. Bueno, Faraón le pide que quite esas moscas, esos animales salvajes, lo que haya sido, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una. Y miren, esta palabrita, sin que quedara una, a lo mejor nosotros decimos, pues que se murieran todas, ¿no? O todos los animales, ¿no? Que no quedara ninguno. Pero ese uno, esa palabra, sin que quedara uno, tiene que ver con Dios. Tiene que ver con que era un acto de Dios. Y tiene que ver aquí con el pasaje de Deuteronomio 6:4, que nosotros muchos no sabemos, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando vemos la palabra uno nos habla de Dios, del poder de Dios, de manifestación de Dios, de que es obra de Dios, de que Él es, de que Él está ahí. Y los egipcios al ver que de repente no había ni uno, imagínense, todos los animales salvajes, ¿no? ¿Quién controla las moscas, no? O los animales salvajes ahí corriendo y andando, haciendo desastres entre todo el pueblo. Y de repente, a la voz de alguien, simplemente se van y no queda uno. No queda uno. Entonces es Dios, sin que quedara uno. Mas Faraón endureció. Y miren, endureció tiene que ver con una palabra que es kabet. También se ocupa en la Biblia otra palabra que es yasak. Pero en este caso, en Éxodo 8, solo se ocupa esta palabra, kabet. Y tiene que ver con ser pesado, grave, insensible, un corazón pesado, insensible, cerrado y duro de responder. Aparece en las 3 veces que en el capítulo vemos, en cada una de las plagas, cuando vemos que y endureció
Faraón, su corazón, ahí vemos la palabra esta, kabed, que significa pesado. Esta palabra pesado, es un corazón que está reacio, terco, ¿verdad? Podríamos, obstinado. Para que conozcas que no hay Dios. Miren, algunas conclusiones. El poder de Dios sobre la naturaleza y los dioses de Egipto. Podemos ver a través de estas plagas que Dios controla la naturaleza. Y aún los dioses están muy por debajo de su autoridad. Las plagas, todas, cada una, Él tiene dominio en lo absoluto. Y cada plaga confronta a cada una de sus deidades. Desmantela, por así decirlo, el sistema religioso egipcio. Revela que solo Él es el verdadero Señor. Ahora también vemos la limitación del poder humano y aún de la magia. Porque en un momento ya no pudieron. Simplemente los magos egipcios dijeron, no podemos. Y confiesan, esto es el dedo de Dios. Muestra lo humano y lo oculto, y que lo oculto tiene incluso eso un límite. Pero el poder de Dios es infinito. También vemos el corazón endurecido del faraón, 3 veces en este capítulo. Y miren, esto subraya la responsabilidad personal. Porque a veces pensamos, fíjense, pensamos que Dios fue el que endureció a Faraón. Y lo vemos, tremendo error, pensando, y a lo mejor a veces así pensamos incluso de la soberanía de Dios. A veces algunos hablan de soberanía de Dios y no sé si no lo explican bien, pero lo hacen parecer que es un Dios arbitrario, que incluso está operando la misma maldad, incitando a alguien para que haga lo malo. Pero miren, endurecer tiene que ver con que fortalece. Esa palabra tiene que ver con que fortaleció. Es decir, por ejemplo, alguien dice, pues yo no voy a ir. Dices, pues es una necedad que no quiera ir. Bueno, ¿y qué hace alguien? Le dice, pues no vayas. No vayas. ¿No quieres ir? No vayas. Te deja. E incluso te confirma en esa posición que tú tienes. Necia. En esa posición obstinada, Dios confirma o fortalece esa posición. Pero no es que Dios te puso en el corazón, manipuló tu corazón de una manera arbitraria para que tú dijeras, yo voy a ir por el mal. Yo ni quería hacer el mal, pero alguien me puso el mal. No vi de dónde vino. Ha de haber sido Dios. No, Dios no opera así. Dios no opera así. Dios es soberano, pero no es arbitrario. Ni opera el mal, ni está Él incitándote al mal. Dios no tienta a nadie. Dios no te va a poner para que digas, yo quería hacer el bien, pero finalmente por alguna extraña razón, ¿verdad? Quise hacer el mal. No, quisiste hacer el mal y Dios sí fortaleció esa posición. Como cuando dicen Romanos que los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque ellos se desviaron. Entonces dijo Dios, ¿quieren desviarse? Les hago más grande el camino. ¿Se da cuenta? Los fortaleció en ese camino. ¿Quieren desviarse? Pues ¿para qué van a ir ahí estrechito? No, 3 carriles para que se vayan. Eso es lo que quieren. Ándele. A veces nosotros como papás lo hacemos con los chicos, ¿no? Le decimos, ¿quieres sufrir? Yo te digo que hagas esto. ¿Quieres sufrirle? Bueno, no te estorbo. Ahí está. Y si quieres, pues hasta te pongo, dale. ¿No? Algo así. Pero no es Dios, a veces pensamos que hace eso. Dice, no fue manipulado por Dios, sino que eligió la obstinación. Cuando alguien rechaza repetidamente la verdad, su corazón se vuelve pesado y cerrado e insensible. Y cada vez más insensible. Conforme Faraón iba pasando el tiempo, su corazón se hacía más pesado. Cada vez más difícil que se pudiera arrepentir o que pudiera cambiar. Dios hace distinción entre su pueblo, también vemos esta lección, entre su pueblo y los egipcios. Dios distingue, Dios protege a la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, y Dios guarda a su pueblo aún en medio del juicio general. Y la redención siempre incluye separación. Israel es apartado para servir al Señor. También, punto 5, la adoración a Dios no se puede negociar, lo que ya veíamos. No podemos decirle a Dios, te voy a adorar a mi manera. Faraón intenta comprometerse, pero y vean, si analizan las frases de Faraón, de repente dice,
pues sacrifiquen aquí, o no se alejen mucho, como que trata de negociar, como que lo ha aplicado en tantos campos tal vez había negociado hasta con sus enemigos, y dice, pues, ¿por qué no negociar con Dios y un poquito para acá? Tú te mueves un pasito para acá y yo otro para acá, para que no se vea que yo le pierdo todo. No. Entonces, vean cómo Dios dice, la adoración no es posible negociarla. Dios confronta a nuestros ídolos para que nos llevemos a casa. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son esos ídolos que están en tu corazón? Si pensamos en Faraón, tal vez orgullo, necedad, tal vez un corazón. Y fíjense, algo que también hace un corazón terco o necio o endurecido o duro, insensible, a veces es cuando guardamos rencores, cuando traemos cosas del pasado y no perdonamos y decimos no, y no, y no, necedad, terco. La terquedad del corazón puede llevar a rechazar las oportunidades de arrepentimiento. ¿Qué está endureciendo hoy tu corazón? Es para que meditemos. Hoy el Señor te ha hablado y algo te ha dado golpes como a los egipcios. Golpe y un golpe y no entiendes o no entendemos, porque a todos nos ha hablado el Señor de alguna manera y nos hace hasta llorar, pero no entendemos qué es lo que el Señor está pidiendo y queremos negociar con Él. O pensamos que pase esto y seguimos igual. ¿Qué es lo que quería Faraón? Es lo que hacía Faraón. El juicio y la gracia se manifiestan juntas. Plagas para Egipto, protección para su pueblo. Redención en Cristo o condenación. ¿Cómo respondes hoy al llamado de Dios? ¿De qué lado quieres estar? Redención, liberación, pero hay que salir al desierto. Hay que dejar todo e ir en dependencia a Dios para estar con Él. Para pasar de ser esclavo en Egipto, para en libertad decir, yo quiero servir al Señor. En libertad poder decir, yo quiero ser de Él. Que esta sea, Dios quiera, tu elección. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde. Señor, te agradecemos por este tiempo y por tu misericordia para cada uno de nosotros, por tu gracia, por tu poder, por las manifestaciones y por tu revelación en la palabra, Señor, que nos hablas al corazón, a corazones que a veces somos necios, duros, tercos, pesados, insensibles. Señor, y que tú nos hablas, Señor, que podamos responder con un sí a tu palabra, un sí a tu revelación. Que podamos responder con humildad, Señor, aceptando tus condiciones, sabiendo que tú eres bueno, que tienes esos mandamientos hacia nosotros para relacionarte con nosotros, para tener una comunión con nosotros, para poder tener un vínculo con nosotros, Señor. Que podamos, Señor, disfrutar de esa bendición de poder adorarte, de poder confiar en ti, Señor, de poder disfrutar esa salvación tan grande en Cristo. Te ruego por aquellos, Señor, que aún no han creído en nuestro Señor Jesucristo, que puedan hacerlo, Señor, que puedan doblegar su voluntad, su capricho, su necedad, su dureza, la dureza de su corazón, y puedan, como dice tu palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, que puedan ser corazones de carne, suaves, que reciben tu palabra y que la hacen. Te lo pedimos, Padre, y lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.